Esta vaporosa que reproduce aquí Bachmann en su gama Spectrum imita una de las pocas locomotoras J484 que se construyeron entre las décadas de los 40 y 50 del siglo pasado para los ferrocarriles norteamericanos, concretamente 9. Primero las numeradas entre los números 605 y 610 en los 40 y luego las tres restantes en los 50, operadas únicamente por Norfolk and Western y Norfolk Southern en el transporte de pasajeros. Funcionaron justo antes del paso del vapor al diésel y convivieron durante un tiempo con estas debido a su confiabilidad y velocidad, inicialmente mayor que el de las diésel, hasta que fueron sustituidas por falta de repuestos. Solo la 611 se conserva actualmente en el Museo del Transporte de Virginia, y esto tras un accidente. Este modelo, desde luego, ha sido bien reproducido por la marca americana, con un muy buen acabado, hasta en el más mínimo detalle, como podemos apreciar en las imágenes, con su tampografía de la 608, aunque se observe ese pequeño defecto de fabricación en la cabina. A pesar de su complejidad, es fácil de asir, aunque es cierto que algunas pequeñas partes son más sensibles a una posible rotura si no se tiene algo de cuidado. Pero incluso esa barandilla que recorre ambos lados de un lado a otro de la caldera es lo suficientemente resistente como para cogerla sin cuidado. Como añadido, incluye tan solo un coupler europeo y porta dos aros de adherencia en la rueda motriz no sujeta al bielaje, además de un detallado folleto de su despiece, complejo de por sí, junto con la tarjeta de garantía, solo válido para Estados Unidos y Canadá. La placa base que recibe la alimentación de los bogies y que gestiona la alimentación del motor, se aprecian perfectamente los cables, se encuentra en el interior del tender. El acceso a este no es excesivamente complicado, solo es necesario retirar los dos tornillos que se indican en la imagen. Lamentablemente, este modelo no portaba conector NEN alguno cuando la adquirí, hace ya unos años, cuando la relación dólar-euro era más favorable a este último. De ahí su buen precio en aquellos entonces. El caso es que si se quiere digitalizar, tenemos que proveernos de un decoder de cables y utilizar el soldador con cuidado, cosa en la que yo no tengo mucha experiencia, aunque al final consiguiera hacerlo, no sin esfuerzo. ¿Quién diría que mi padre era un soldador de primera? Observamos que está preparada para albergar un decoder con sonido, de ahí ese espacio redondo y la rejilla inferior para el altavoz, cosa que yo no coloqué. En mi caso, mejor no haber realizado tal inversión, dado el resultado en vía que veremos más adelante. Llegar al motor resulta más complicado, algo habitual en las locomotoras de vapor, y yo no he llegado a él. Encontraríamos las dos mitades simétricas típicas de las Bachmann. Sí podemos acceder a los engranajes de las ruedas motrices. Soltando estos dos tornillos liberaremos las mismas, además de los bogies delantero y trasero. Si bien esto no se lo aconsejo a nadie, en ninguna locomotora de vapor, salvo en caso de extrema necesidad, puesto que devolver todo a su lugar, dado el límite que provoca el bielaje sujeto a las ruedas motrices, puede ser una tarea de chinos, si no se tiene un poco de experiencia. En rodadura, el modelo arranca de forma suave y silenciosa y luce bien a una velocidad moderada. Si bien no es apta para circular por mi maqueta. La altura del limpiavías provoca tropiezos en la carcasa de algunos cambios de vía antiguos.
Aparte, en los giros, la cabina se abre mucho, por lo que sería necesaria una vía limpia y holgada para evitar tropiezos, y con un razonable amplio radio de giro, ya que si no, el tender tiende a descarrilar. Imposible dar una vuelta completa por mi maqueta, ni mucho menos. Por eso siempre ha permanecido en un hangar. Lástima de inversión. Luce, pero no rueda.